Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos nueva vez en su programa Más cerca estoy. Hoy le damos la bienvenida a este espacio donde estaremos estudiando y compartiendo el tema El reseteo mundial, una temática de amplia divulgación a través de diferentes medios digitales, diferentes redes y que han inquietado a muchas personas. Muchas personas se han formulado algunas preguntas, algunos se han cargado de temor y ansiedad producto de las cosas que allí se dicen. En fin, vamos a tratar este tema y como siempre con el trasfondo de la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias también, Señor, por cada amigo y hermano que en esta hora se apresta a oír tu palabra, a oír este estudio, el desarrollo de este tema, con la dirección, la guía de tu Santo Espíritu. Que sea tu Santo Espíritu que nos hable en esta hora, quien traiga luz a nuestras mentes y corazones, quien disipe toda duda y pueda afianzarnos sobre la roca que es Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, por cada persona que hemos mencionado en este listado de oración, los casos de salud que inicialmente presentamos, como también el resto del listado de amigos y hermanos que de una forma especial queremos ponerlos en tus manos, Señor, para que sigas obrando en su vida, para que completes la obra que has iniciado en ellos y en los suyos, y que cada uno de ellos con valor pueda decidir ser salvos ellos y su casa, por la decisión que tomen en favor de la verdad y de Cristo. Gracias por aquellos que se han estado reconciliando. Gracias también por el bautismo que realizaremos en el día de mañana. Te pedimos que tu Santo Espíritu siga añadiendo a tu iglesia mediante el bautismo cada día los que han de ser salvos. Dirígenos ahora al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Nueva vez queremos agradecerle a cada uno de ustedes su compañía en este instante para proceder con el estudio de la palabra de Dios. El reseteo mundial. Algunas personas se han estado preguntando de qué se trata esto del reseteo, el reset, lo que tiene que ver con ciertos planes y proyectos, los cuales no son necesariamente nuevos, pero que son de uso común en la conversación de algunas entidades, sobre todo entidades del gobierno, y recientemente algunas personas han sido pues sorprendidas, han sido impactadas, otros han sido atemorizadas, desorientadas a través de ciertos documentales que hablan sobre personas élites, personas de cierto rango dentro de la sociedad, personas del más alto nivel, y se hace mención incluso también de una persona que estuvo asociada con un poder religioso, especialmente con Roma. Se habla acerca de un tal Viganò, que llegó a ser gobernador del Vaticano y demás, y lo presentan como una persona que ya en su postrimería decidió arrepentirse, decidió esperar finalmente la muerte estando en paz con Dios, y que producto de eso presenta ese documental, decidió revelar lo que tiene que ver con el reseteo mundial, lo que tiene que ver con algún tipo de conspiración en ese sentido, que dentro de todo esto hay un plan para reiniciar la economía a nivel global, perdonando lo que tiene que ver con deudas externas, creando un nuevo sistema económico mundial, de alguna manera que esto también tiene que ver con la reducción de la población mundial, con algunos métodos, algunas cosas, creando algún tipo de dictadura, un control total de lo que tiene que ver con los bienes y servicios, un control de la economía, un rastreo a nivel global de las personas en forma individual y también a nivel social, rastrear a dónde usted va, qué está haciendo, qué tipo de transacción realiza, en fin, todo esto se presenta como dentro de un paquete de una conspiración que tendría lugar con el nombre de el reseteo financiero global o el reseteo mundial. Y de hecho se habla hasta de una fecha. Se habla de que en el próximo enero 21, 21 doblemente, el día 21 de enero del año 2021, que es la fecha que han señalado
para ciertas organizaciones globales ponerse de acuerdo para ultimar los detalles con relación a este reseteo económico mundial. Quienes producen este tipo de documentales, quienes dan estos tipos de informaciones, colocan videos o declaraciones de ciertos personajes políticos, casi siempre tomando cierta parte, sacándola de su contexto para hacerla que suene muy acorde con lo que están presentando, declaraciones también por escrito, que colocan incluso hasta con la foto del personaje, ya sea político, económico o científico que quieren destacar en ese momento, y hablan acerca de que algo terrible y escalofriante se está planificando tras la sombra a través de ese reseteo económico mundial, que como parte de todo el plan se está contemplando la vacunación obligatoria de todas las personas en el mundo, que para aquellos que resistan o que rechacen alguna de estas imposiciones dictatoriales habrán campos de concentración, los cuales, según dicen, ya están diseñados y están en algunos lugares, hasta de manera subterránea, en Norteamérica, en Europa, en algunos lugares, que también se dispondrán de cárceles para los que no acepten estos tipos de cambio, que incluye este tipo de reseteo económico mundial, y sobre todo que esas informaciones que ellos están dando en esos documentales, usted nunca la podrá ver en las noticias, porque los noticiarios, las cadenas de televisión, las cadenas de noticias son parte también del plan, y que por eso usted no podrá ver eso que ellos le están dando como una información que juran ser cierta, y con lo cual buscan apoyo de diferentes fuentes, la mayoría de ellas fabricadas, pero le advierten a usted que usted no podrá ver esto en ningún noticiero. Y claro, después que la duda ha sido sembrada en su mente y usted mayormente desconoce todo lo que tiene que ver con lo que puede estar o no ocurriendo en ese sentido, lo normal que las personas realizan es que tienen una sensación de temor, una sensación de que hay algo fuera de su control, de impotencia, y ante esto el ser humano se sume en un temor, en una ansiedad con frecuencia que está fuera totalmente de su control. Déjeme decirle que esos elementos que hemos mencionado son características de todas las teorías que normalmente pululan en los medios y en las redes informativas, en las redes sociales mayormente. Son esas características donde se habla acerca de poderes élites, ya sean políticas, económicas, científicas, religiosas, poderes tras la sombra, de que las informaciones que allí se le provee usted no la podrá ver en las noticias. De esta forma le están cerrando la posibilidad de que usted pueda por usted mismo o usted misma investigar, indagar o poder verificar que las informaciones que le están dando sean ciertas o no. Pero ellos se adelantan a que usted pueda buscar información y le dicen, no se preocupe, no tenga la molestia de buscar en las noticias, que eso usted no lo va a encontrar. Con lo cual le están cerrando la posibilidad de que usted pueda verificar cualquier tipo de información, de evidencia en el campo informativo. Y lo otro es que entonces pues destacan su protagonismo, diciendo esto solo usted lo podrá saber a través de nosotros. Y usted verá que las personas y los sitios que mayormente a través de las redes difunden estas cosas son los mismos que vienen pautando desde hace cierto tiempo diferentes tipos de informaciones dependiendo del momento histórico que estamos viviendo, y sobre todo cuando la humanidad toda está sumida en cierto grado de temor producto de la pandemia, producto del COVID-19, pero no conforme con el temor que esto despierte en ciertas personas, quisieran agudizar todavía más, punzar aún más en la llaga y causarle más desacierto, más incertidumbre y más temor a las personas en el plano individual, como familia, y también en el plano social. Cuando se habla acerca del reinicio o reseteo del sistema económico mundial, también se habla acerca de todo lo que tiene que ver con la condición monetaria mundial. Se habla acerca de una pirámide invertida con 5 fases o niveles, entre los cuales presentan que el primer nivel de divulgación, ejecución y liquidación tiene que ver mayormente con las autoridades mundiales, las autoridades que en la élite manejan todo a nivel global, que en segundo nivel se encuentran los gobiernos, que estaría ya en un segundo plano.
En tercer nivel, presentan a los autores de este tipo de reforma o reseteo del sistema monetario mundial. En cuarto nivel, presentan a los grupos en la internet, los que manejan la informática. Y en el quinto nivel, el público en general, que es el último, según ellos, entonces darse cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Que allí para nada se creará dinero en la forma que actualmente se realiza, por las desventajas que normalmente se tiene con este tipo de dinero, y que ese nuevo sistema financiero económico se define con las siglas QFC o Nuevo Sistema Financiero Cuántico, es lo que presenta. Y rastrean en la historia cómo desde el año 2006 se creó una alianza de los países conocidos como el BRICS, donde se incluye Brasil, Rusia, la India, la China y finalmente Sudáfrica, que se unió también 5 años después, y que estos países, que de hecho tendrían prácticamente más del 60% de la población mundial en esa coalición de naciones, lo harían con el fin de un control financiero, porque el actual sistema económico está en decadencia, plantean ellos. Dicen que la mayor parte de los dólares y petrodólares que circulan en el mundo han sido emitidos sin la reserva de oro que le da el valor realmente al dinero, y que deben deshacer ese tipo de sistema económico para crear uno nuevo que esté basado efectivamente sobre una reserva de oro, sobre los minerales que ellos poseen, sobre materiales preciosos y otros tipos de posesiones alrededor del mundo. Y que ese reinicio del sistema económico mundial, llamado también como reseteo monetario, a través del sistema cuántico que ellos plantean, es lo que le dará la alternativa al mundo para que las riquezas se puedan distribuir de manera equitativa, pero que ello no se puede lograr con el actual sistema democrático, que tendría que haber un control total individual de las personas. Y hay que hacer notar que estas puntualizaciones que se destacan en ese tipo de documentales, en la mayoría de los casos simplemente están planteando ideas que suponen los proponentes, no algo que realmente tenga una base sólida en lo que está ocurriendo alrededor del mundo, y que no es parte tampoco de los acuerdos que internacionalmente se están tomando en la actualidad. Y claro, por eso siempre tienen que argumentar que son fuerzas tras las sombras, en la oscuridad, que es parte de un plan secreto, que cuando las personas vengan a darse cuenta y querer reaccionar, ya estarán completamente atrapadas, y que ese sistema hará aparecer de manera progresiva todo lo que actualmente se conoce como la economía, y que incorporarán también todo lo que tiene que ver con aspectos tecnológicos para tener un rastreo total de las transacciones, pudiendo así de esa manera lograr un control sobre el narcotráfico, un control también sobre el tráfico de armas, un control sobre lo que sería el apoyo económico internacional a los grupos terroristas. Y todo esto se presenta como algo lógico, que puede ser muy bien pensado por el gobierno o por los gobiernos a nivel internacional, porque quienes preparan este tipo de documentales apelan al sentido común, apelan a la lógica. Es un plan muy bien tramado para atacar y asaltar la mente de las personas y mantenerlas cautivas en desinformaciones y bloquear todo lo que tiene que ver con la credibilidad para las cosas que ocurren a su alrededor. Hay personas que incluso lograron ser testigos oculares de ciertas cosas que ocurrieron en el mundo, estuvieron en el lugar de los hechos. Sin embargo, solamente un par de meses o años después, cuando alguien se inventó una teoría conspirativa con relación a eso, y no fue lo que ustedes vieron, no fue lo que escucharon, no fue lo que las noticias dijeron y difundieron, la misma persona cambia de idea, para que vea el impacto poderoso que tiene sobre la mente cuando a alguien se le siembra la duda. La persona es capaz de dudar hasta de lo que vio, de lo que fue protagonista en el momento. Y esto es lo que están haciendo mayormente con este tipo de teorías, incluyendo esta que presentan ahora como el reseteo económico mundial, donde la gente analiza y dice, bueno, es cierto, después de un colapso económico como el que puede estar ocurriendo a raíz
del COVID-19 a raíz de la pandemia, es lógico que se piense de alguna manera en reactivar la economía mundial. Y para ello, qué mejor teoría que este reseteo económico mundial o ese reseteo monetario internacional. Y más si se hace mención del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de familias poderosas del mundo, de los que manejan ciertos medios poderosos alrededor del planeta. Todo esto le causa en la mente de las personas como una actitud de pensar en lo lógico, en lo que puede estar ocurriendo. Pero con ello usted va a notar que nunca en esas teorías, en esos documentales, se presenta evidencia bíblica ni del espíritu de profecía. O sea, no hay un apoyo en lo que es la revelación de Dios. Sí va a escuchar que sobre todo los que modernamente y más actualmente están promoviendo este tipo de documentales y de teorías, van a mencionar la Biblia, van a mencionar el Apocalipsis, pero una mención general. Van a decir en Apocalipsis o en la Biblia, pero no le van a decir un texto específico, un pasaje que apoye lo que ellos están diciendo. Le van a hablar de esa manera. Incluso le van a hablar de algunos libros del don profético, de la inspiración. Le van a citar, para ponerle un ejemplo, el conflicto de los siglos, pero no le van a dar una cita allí, solo le van a hacer referencia al libro. ¿Y por qué hacen esto? Porque la mente humana se condiciona, se predispone y se imagina que eso que ellos están diciendo, que están difundiendo con aparente seguridad que transmiten por los datos que dan, por los personajes que mencionan, entonces la persona asuma en su mente que eso está en ese libro, que está en el conflicto de los siglos, que eso está en la Biblia, que está en el Apocalipsis, pero nada más lejos de la realidad. Por eso es que usted debe por usted mismo, por usted misma siempre constatar en la palabra y dedicar más tiempo al estudio de la palabra, la Biblia, la revelación, los libros inspirados, ver por usted mismo y usted misma. Si usted lee eso, nunca prestará atención a ninguna de estas teorías que con frecuencia vienen haciendo lo que hace esta, el reseteo, poniendo una fecha, hablando de un concilio, de una reunión mundial. Los que hacen memoria en este momento recordarán cómo el pasado año 2019 se hablaba de fechas para este año, de cosas que iban a ocurrir en mayo, cosas que iban a ocurrir en el verano, otras que iban a ocurrir en septiembre y tenían fecha. Pero ya esas teorías pues están desfasadas, se van creando otras nuevas conforme a la condición que el ser humano vive ahora, al temor general que ha invadido a muchas personas producto del COVID-19 y por eso se habla acerca de un reseteo económico mundial que si usted analiza juiciosamente, si las naciones decidieran reunirse y replantear todo lo que tiene que ver con la economía para de alguna manera responder a la crisis que pudiera suscitarse por la pérdida de empleos, por la cantidad de personas que sus negocios se fueron a la quiebra y por tantas otras cosas. No sería absolutamente nada malo si lograran ponerse de acuerdo, cosa muy difícil para el ser humano porque normalmente la gente siempre ala para su lado, siempre están los intereses de por medio. Ustedes vieron cuando comenzó esta pandemia allá en el oriente, en China, cómo comenzaban a hacer acusaciones, cómo comenzaban a hacer de repente y a crear como un nivel de responsabilidad para de alguna manera excluirse del mismo. Y cuando esta pandemia se regó por todo el mundo, o cuando adquirió la característica de pandemia, entonces ya de allí en adelante sálvese quien pueda. Y cada nación comenzó a tomar medidas, a adoptar posturas, a dar respuestas ante la crisis, pero aún buscando una solución, aún trabajando en lo que tiene que ver con las vacunas, con los antídotos, con los anticuerpos, vemos cómo cada nación ha hecho inversiones cuantiosas, buscando ser los pioneros en obtener la mejor vacuna, en obtener el mejor antídoto, el mejor resultado de los tratamientos con relación a los enfermos del COVID-19, y cómo cada uno está hablando para su lado. No es tan sencillo, aún a nivel gubernamental, aún a nivel de la sociedad, ponerse de acuerdo en ese sentido. Sí que lo que pudiera ser un logro en un determinado momento se presenta como algo que ahora debe causarle temor a usted. Ahora, la Biblia sí presenta, y lo vamos a ver en breve, vamos a ver en breve cómo la Biblia presenta cuál será la manera en que se hará la transformación en el mundo, lo que bíblicamente puede ser un nuevo orden mundial y quiénes son los actores. Y le adelanto, no son actores tras la sombra,
no son actores ocultos, no está formado, como algunos creen, por familias poderosas del mundo, que mencionan a veces la familia Rothschild, la familia Rockefeller, se menciona también a Bill Gates, entre otros, como los responsables de todo lo que ocurre en el mundo. Analice juiciosamente todo lo que normalmente se vive difundiendo a través de las redes mayormente con relación a diferentes teorías y cómo termina una y ya inventan otra y cómo difunden otra y cómo lo que menos le dejan al ser humano es pensar y analizar juiciosamente. Quieren mantener bulliendo los pensamientos, que no haya tranquilidad en el ser humano para ni siquiera sentarse a leer su Biblia, para ni siquiera tomar un libro del Espíritu de Profecía y abrirlo, leerlo y obtener de allí la dirección profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, nos dice la palabra. Así que lo que quiere el enemigo a través de todas estas teorías es mantener nuestras mentes ocupadas. Un bombardeo a la mente, un bombardeo a donde el Espíritu Santo puede iluminarnos en un determinado momento. Y lo que el enemigo menos quiere es que dediquemos tiempo a la Biblia y al don profético. Y en muchas de esas teorías se va a mencionar la Biblia en forma general. A los libros proféticos, como es el libro Conflicto de los Siglos, de forma general. No dándole una cita específica, pero tratando de que usted entonces se cree una idea acerca de lo que allí le están planteando. El enemigo está detrás de todas esas cosas, porque nada hará Jehová sin que antes anuncie sus secretos a sus siervos los profetas. No tenemos que recurrir absolutamente a nada de eso. Dios tiene la forma de comunicarse con el ser humano y lo hará a través de su palabra. Allí dentro de esa teoría del reseteo mundial se habla acerca del papel moneda, como es natural en una sociedad que ha ido realizando transacciones en línea, no solo ahora a raíz del COVID-19, sino desde antes, transacciones con dinero plástico, independientemente de todo lo que está ocurriendo y que pueda acelerarse ahora a raíz de la crisis provocada y el distanciamiento social, las cuarentenas, pero la sociedad digital está ante nosotros y es una realidad. Pero el hecho de que todo esto sea parte de los cambios que naturalmente estén ocurriendo, no significa que es parte de un reseteo que de repente va a ocurrir, que de repente ya usted no tendrá las posesiones que tiene, que de repente usted ya no tendrá seguridad absolutamente para nada. Dios está al control. Y la manera en que van a ocurrir los eventos, de hecho hemos estudiado hasta la cronología de los eventos finales, justamente para que usted no se deje desesperar por ninguna idea extraña que surja por ahí, sino para que usted mismo, basado en la Biblia y en el don profético, usted mismo establezca sus prioridades, usted se prepare espiritualmente, que es la única preparación que debe tener. Hay personas que a veces cuando se difunden ciertas teorías esas no entienden nada, pero se llenan de temor y obedecen a lo que los proponentes de dichas teorías le dicen que haga. Como va a venir ese reseteo económico en enero, ahora usted antes de que se vaya el año, usted tiene que vender todo lo que tiene, usted tiene que irse a otro lugar, usted tiene que hacer esto, usted tiene que tratar. Y crean en las personas un desorden en lo que tiene que ver con su estilo de vida, con su planificación a corto, mediano y largo plazo, que finalmente afecta a la familia, afecta a la vida emocional de las personas y termina causando mucho daño. Eso es lo que quiere el enemigo, provocar en la mente de las personas y provocar que de alguna manera lo que el ser humano tenga en su mente sea un reseteo de las creencias que ha tenido. Sí, con esa idea de un reseteo económico mundial y con las teorías que incluyen dentro del desarrollo de esos documentales, lo que quiere es que usted se resetee mentalmente y que lo que usted ha creído hasta ahora como verdad, usted lo deje atrás y diga, no, a esto que hay que prestarle atención. Esto me está hablando de una fecha, me está hablando de enero 21, me está hablando ahora de un plan que están armando las élites, personas del más alto nivel, las familias poderosas del mundo, los gobiernos. Y a eso que hay que prestarle atención, que usted suelte su sistema de creencia que usted ha tenido basada sobre la palabra profética más segura. Usted no puede dejar eso por alto. ¿Dónde se le presenta en esas teorías lo que la Biblia describe en el libro de Daniel, en el libro del Apocalipsis, acerca del cuerno pequeño, del rey del norte, del hombre de pecado, del anticristo? ¿Dónde se le describe lo que allí presenta? No ideas generales, donde dejan abierta la posibilidad de que la gente siga creyendo que en el plan armado que hay,
pues a través de una vacuna, a través de un microchip, a través de esto, dejan la posibilidad con el temor que le infunden y los planteamientos que le hacen de que usted crea que ahí es donde está finalmente la marca del anticristo, que ahí es donde está la amenaza para su vida espiritual y que a eso es que usted le preste atención. Hemos visto cómo se ha creado prácticamente una nueva religión. Es la religión de las conspiraciones. Es esa religión que ahora se basa en qué es lo que ahora están inventando, qué es lo que están planificando secretamente. Y es a lo que la gente dedica sus energías, su atención, y es lo que la gente comparte. No es el mensaje de la palabra, no es la promesa de esperanza del Señor, en lo absoluto. Lo que muchos están difundiendo y para lo que están utilizando su tiempo y hasta sus recursos es para esa nueva religión que está basada en las teorías conspirativas. Y claro, como tenemos mucho más que temer de enemigos internos, muchos de los que promueven esas teorías son personas que dicen ser parte del pueblo remanente de Dios, como lo es el caso de los principales proponentes de teorías como esta del reseteo económico mundial, y que a muchas personas actualmente la tienen en un nivel que su mente no sabe qué pensar y qué hacer. Sencillo como eso. Se le habla también acerca de que la repercusión de todo esto llegará a un plano en el que la persona finalmente no tendrá forma de controlarlo. Se habla acerca de una ley de seguridad global económica y reforma llamado GESARA, y hay personas que posiblemente a esa terminología ya le dan más peso que a cualquier profecía que encuentran en la Biblia, porque han estado una y otra vez leyendo, consumiendo, mirando este tipo de ideas y de documentales que tratan de robarle finalmente su fe. ¿Sabe quiénes son realmente los que están conspirando actualmente? Los conspiradores son simplemente los que están produciendo ese tipo de material y buscando una personalidad aquí, otra allí, que parezca tener autoridad en el campo científico, en el campo médico, para hablar y describir lo que supone que es un plan, que es una estrategia secreta para aniquilar una de esas teorías, incluyendo la que se desprende de este reseteo económico mundial, como se plantea. Dice que el plan de las familias ricas del mundo, el plan de las élites, de la gente que esté en el más alto nivel, es lograr, y ponen hasta fecha, lograr que para dentro de un par de años la población mundial se reduzca a un 5%. Imagínense, ¿sabe lo que significa eso? Significaría aniquilar a más de 7.000 millones de personas en el mundo. Y las ideas, cuando se habla de eso, el ser humano, que por naturaleza tiene un instinto de conservarse, un instinto de evitar cualquier cosa que atente contra él, la persona se pone alerta. Alguien quiere desaparecer la mayor parte de la población mundial, quieren comenzar con esto, con lo otro, y todas esas ideas han hecho que las personas se desorienten y dejen de ver la realidad en el mundo. Mire ahora mismo con este rebrote que tiene el COVID-19, ¿cuáles son los países más afectados por este rebrote? Son los países ricos del mundo, no son los países pobres. Vaya, Estados Unidos, en el día de ayer, en Estados Unidos se registró el contagio récord de 1 millón de personas en un solo día. En Estados Unidos, un país rico, un país que es el país élite del mundo, donde se controla la mayor parte de lo económico, de lo político y hasta de lo religioso del mundo, en Estados Unidos. ¿Qué otro lugar está teniendo récord ahora con este rebrote? Europa, donde también se concentra gran parte de la riqueza mundial, de los lugares ricos, las personas afectadas, personas poderosas del mundo, familias de esas que a veces se dice que son las que están detrás del complot. Muchos de ellos que también han muerto y se han visto afectados. Y a raíz del COVID-19, piense con cordura y con sentido común, a raíz del COVID-19, al paralizarse en lo que tiene que ver con los viajes internacionales durante gran tiempo, donde se han ido a la quiebra las compañías aéreas principales del mundo. ¿Quiénes han sido afectados por esa quiebra? ¿Han sido los más pobres del mundo? No, han sido los poderosos, los dueños de esas líneas, los dueños. Y mientras alguien perdió a lo mejor su trabajo en la clase baja, mientras alguien perdió en un negocio que iba a ser unos 5,000 pesos, esos multimillonarios han perdido cantidades enormes de dinero, cientos de millones.
y miles de millones de dólares en esas compañías. Cuando han tenido que despedir personal es porque la compañía ha tenido caídas enormes en las utilidades, en las ventas. Son precisamente los sectores económicos poderosos del mundo los que más afectados se han visto. ¿Y qué decir de los gobiernos? Donde a raíz del cierre de muchas empresas y donde las personas tenían que quedarse en sus casas en la cuarentena, vimos cómo el gobierno tuvo que subsidiar los alimentos y otras tantas cosas, hasta servicios de muchas personas, entregándole una gran cantidad de dinero. O sea, los gobiernos se han decapitalizado, muchos de ellos, lo han hecho muchas empresas, o sea, los poderosos del mundo. Así que ahí no es donde está el problema. Con razón la Biblia, cuando señala cuáles son los actores que van a provocar el inicio, porque tan solo será un inicio de un nuevo orden mundial, ni siquiera será algo que durará mucho tiempo. Por causa de los escogidos, esos días serán acortados. La misma Biblia dice, por ejemplo, en uno de los capítulos donde más se habla sobre el nuevo orden mundial en el formato que el anticristo, que la bestia quiere conformar uniendo al mundo, el capítulo 17 de Apocalipsis, allí habla de que cuando vuelva ese sistema que recibió una herida mortal y que va a volver a tener dominio global, dice que será por poco tiempo. Así mismo lo dice la palabra. Una y otra vez enfatiza que será por poco tiempo. Y dice quiénes son los actores. Así que no vamos a distraer la atención de lo que sabemos que es parte de la palabra profética más segura. Eso quisieran los enemigos de la verdad. Los que dirigen realmente el complot contra el pueblo de Dios no están en secreto, la Biblia los delata. Se habla de una triple alianza y ya estudiamos ese tema también. Tema de la triple alianza, hablamos acerca del poder romano, hablamos acerca del protestantismo apóstata, hablamos acerca del espiritismo en toda su forma. Cómo logran una coalición mundial para intentar de alguna manera dominar las conciencias e imponer sus dogmas y manejar todo. Manejar la economía, manejar la política, la religión, absolutamente todo. Pero es así como lo presenta la Biblia. No le demos otro color, ni permitamos que alguien socave lo que es parte de la palabra profética más segura, aunque suene como algo sensacional, aunque logre y usted diga, bueno, pero parece cierto, parece, pero no lo es. El que está detrás de todas esas teorías es el diablo, que fue el que engañó, tuvo la capacidad de engañar a la tercera parte de las inteligencias celestiales. ¿Qué no hará aquí con simples mortales que ni siquiera dedican suficiente tiempo a leer la Biblia y la inspiración? No dedican suficiente tiempo, mayormente quieren lo fácil, prefieren escuchar lo que otro le está diciendo, basado no en la palabra, sino en teorías extrañas. Con razón el enemigo tiene cautivas a muchas mentes. Y con razón dice la Biblia también que el diablo engaña al mundo entero. Pero mientras las personas descuidan su estudio de la Biblia, su estudio del espíritu de profecía, su preparación, de la que la Biblia le dice que debe prepararse y ocuparse en su salvación con temor y temblor, vive manejando nombres como lo de los que se imagina que están en una conspiración, los capitalistas, los comunistas, los judíos, los Illuminati, la nobleza, los banqueros, los magnates, los burócratas y otros tantos más. Vive colocando la vista y la atención donde la Biblia no le está indicando que realmente está la situación y de lo que tiene finalmente que cuidarse toda persona que quiere mantenerse de parte de la verdad, de parte de la justicia. Sumamente importante que prestemos atención a lo que nos dice la palabra. ¿Y qué nos dice la palabra? La palabra de Dios nos dice claramente que Dios está al control. Y quiero compartir con ustedes parte de lo que nos dice aquí la palabra. Y ya les he dicho, tanto en el capítulo 13 de Apocalipsis como el capítulo 17, se habla acerca de cómo los poderes que ya han sido delatados por la Biblia manejarán todo a su antojo y lograrán buscar una coalición mundial para manejar los asuntos y crear un nuevo orden. Pero es como dice la Biblia, no como se trata de decir que basado en la Biblia se está haciendo alrededor del mundo. Y nosotros vemos que Dios todavía está en su trono. Está al control. Mire lo que nos dice, por ejemplo, Daniel, en el capítulo 1, versículo 2. Libro del profeta Daniel, un libro que se le dijo a Daniel, sella estas cosas porque su importancia capital y primordial es en el tiempo del fin, en nuestros días. Dice Daniel capítulo 1, versículo 2, describiendo la caída de Jerusalén y la forma como el rey Nabucodonosor logró tomarla
cautiva, mire lo que dice, Daniel 1:2. Y el Señor, el que está en control de todo, el Señor entregó en manos de Nabucodonosor, fue el Señor que le entregó al rey Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Jehová, y Nabucodonosor lo llevó a la casa de su Dios allí en Babilonia. Pero ¿quién fue que se lo entregó? Jehová el Señor. Ni una hoja cae al suelo sin su consentimiento. Deje de pensar que esos poderes mencionados por las teorías conspirativas son los que están en control en el mundo. Ninguno de esos poderes, ninguna familia, ninguna de esas élites está controlando el mundo. Dios está al control y de hecho Él es que quita y pone reyes y Él es que decide si va a entregar algo en manos de alguno de ellos. Pero no solo está diciendo esto la Biblia. Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 5, cuando habla acerca del poder del anticristo y la forma como este sistema que se describe en la Biblia, y que ya lo hemos visto muchas veces, iba a actuar especialmente como actuaría en la Edad Media. Oiga lo que dice. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Pero ese sistema no podría hablar blasfemia si no se le diera una boca. Si usted no hubiera recibido de parte del Señor esa facultad de hablar, usted no pudiera decir nada. Aún los que blasfeman contra Dios, aún los que protestan, los que lo maldicen. Así que no es el que maldice, no es el que blasfeme el que está al control. Está hablando si lo hace porque se le da la oportunidad de hacerlo. Si Dios en su misericordia le permite hacer algo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya sabemos, los 1260 años de la Edad Media. Y en el versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemia, porque se le dio la oportunidad. Dice el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Todo eso en la Edad Media. Fue en la Edad Media cuando Dios le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. A ese sistema que utilizó diferentes instrumentos para perseguir al pueblo de Dios antes de recibir su herida mortal. Pero fue porque se le permitió, Dios le permitió. No es ese sistema que esté en control. Y hay gente que de repente se aterra solo pensando en ese sistema. No, su Dios es más poderoso. Estad quietos y ved la salvación de Jehová, nos dice la palabra. Vosotros estaréis tranquilos y Jehová peleará por vosotros. En la Edad Media se le permitió a ese sistema hacer guerra contra los santos y vencerlo. Y se le dio autoridad allí. Pero al final no le será dada autoridad sobre los santos para vencerlo. Al final los santos del Altísimo obtendrán la victoria. Esa es la diferencia, la época que nos toca vivir y la que vivieron los antepasados. El pueblo remanente de Dios fue levantado para triunfar, para vencer. No fue levantado para ser derrotado, no, ya esa historia pasó. Y algunos sabemos, sobre todo, posterior al momento, cuando venga la última prueba para el pueblo de Dios, algunos caerán para ser purificados, como dice la palabra, para completar el número de los mártires, como indica también el quinto sello, que debe ser completado, pero solo aquellos que Dios ha determinado y que Dios permitirá, porque le ha dado una condición especial y particular para que glorifiquen su nombre, pero solo eso. Después de allí no tienen ningún poder sobre los santos del Altísimo y no podrán vencerlo. Todos los sistemas confederados del mundo no podrán hacerlo. Y eso es lo que la Biblia de Dios, la palabra, nos llena de seguridad cuando la leemos. En el versículo 15 de Apocalipsis 13, continuando con el accionar del anticristo, de la bestia, en ese orden mundial donde dará órdenes, dictará leyes, incluso un decreto de muerte que nunca se materializará. Dice en el versículo 15 de Apocalipsis 13, y se le permitió, hablando acerca de la segunda bestia, hablando acerca del protestantismo apóstata en Norteamérica, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Se le permitió, que si Dios no se lo permite tampoco, es Dios el que está al control. Eso debe llenarte de seguridad, amigo y hermano. No de temor ante lo que pueda cualquiera inventarse, decir y armar como si fuera una novela, como si fuera una película, armando, colocando esto allí, editando esto aquí allí y diciendo lo que él piensa. Nada hará el Señor, recuerda eso, sin que antes anuncie su secreto a sus siervos los profetas. Así lo dice la palabra de Dios. No hay nada que está fuera del control de Dios. No hay nada que Dios tenga que mandarte a decir por los que promueven esos documentales, esas teorías conspirativas. Nada. Todo está revelado en la palabra. Y si alguna luz adicional era necesaria para el pueblo de Dios, fue concedida en los libros del Espíritu de Profecía.
La luz menor que nos guía hasta la luz mayor. Después de allí no hay absolutamente nada que tengamos que buscar en otro lado. Lo que no procede de allí, de mal procede. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. ¿Cómo vio Juan al pueblo remanente de Dios al final? A ese pueblo que enfrentará los poderes aliados del mundo, confederados, encabezados, como indica la palabra, por Norteamérica, por el Vaticano, por el espiritismo, dice Apocalipsis 15:12. Vi también como un mar de vidrio, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Nota dónde vio al remanente, Juan. Lo vio sobre el mar de vidrio porque habían obtenido la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre, sobre el 666. Estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Allí es donde la palabra profética más segura ve al pueblo de Dios luego de obtener la victoria sobre la bestia. Recuerda que los poderes confederados, dirigidos por la bestia, por el anticristo, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. No se va a repetir la historia en lo que tiene que ver con permitirle a los santos del Altísimo para ser vencidos por ese sistema. No más. No más. Dios está al control. Y ante todas estas ideas conspirativas, mira lo que dice la Biblia en Isaías 8:12, la palabra profética más segura. Isaías 8:12, mira el consejo que nos da la palabra. Isaías 8:12. Si no vas a recordar otro texto de todo lo que hemos mencionado hoy, no lo olvides. Márcalo, subráyalo, como dice Omar, memorízalo, resáltalo y compártelo. Isaías 8:12 dice: no digas, es un mandato de la palabra, no digas, es conspiración, es conspiración. La Biblia te está diciendo eso. No digas, es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni le temas, no tengas miedo, dice la Biblia. No temas a los que ellos le temen, ni se aterroricen. Oiga, ¿sabía que ese versículo está en la Biblia? Es una gema de oro. Repito dónde está. Y ojalá hoy algunos lo coloquen en su estado, para que mucha gente vea ese texto. No digas, es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni le teman a lo que ellos le temen, ni se aterroricen. Una de las cosas que dicen los que proponen esos documentos, dice, es algo escalofriante, es algo terrorífico, es algo, y esas palabras la gente le encarna. Algunos lo somatizan, hay gente enferma por eso. Que el Señor los reprenda por la sangre de Cristo Jesús. Pero no digan es conspiración, no, todo lo que este pueblo llama conspiración no está. Quien está realmente conspirando son los que envían a producir ese tipo de material para que usted se distraiga y cada día tenga menos tiempo que dedicar a la palabra y también al don profético. Dios quiere que usted siga lo que está escrito en la palabra, que usted dedique tiempo a analizar lo que está en la escritura. Hay personas que a veces dicen, ¿por qué hay gente que le llega tanto material malo, tanto material a veces de esas teorías? Todo es a veces en el medio donde usted se expone a veces. Hay personas de las que usted tiene contacto que si usted quiere higiene mental, tiene que romper esos contactos. Gente que todo lo que le envía es cosa dañina. Y el consejo que le damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuide su mente, cuide y guarde su corazón porque de él mana la vida. No permita que personas estén distorsionando su forma de pensar, su forma de creer. Si alguien le trae un evangelio diferente, disfrazado de una idea de conspiración, si alguien le trae un evangelio diferente al que usted recibió, sea anatema, sea maldito, dice la Biblia. No importa quién se lo traiga, aun sea una persona que antes le mostró la verdad a usted, puede ser una persona que hoy esté fácilmente en el error. Estamos viviendo en un tiempo cuando la verdad y el error serán bien parecidos. La línea de separación entre la verdad y el error será cada vez más difícil de diferenciar. Pero aquellos que están dedicados al estudio de la palabra, escudriñando las escrituras, estudiando la inspiración, el Espíritu Santo no permitirá que se extravíen, no permitirán que salga fuera de los márgenes que Dios ha creado en su palabra y en su revelación. Mantente firme en la verdad, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aprovecha cada oportunidad para predicar la verdad.
la palabra profética más segura, para ser un promotor de esperanza. Es cierto que el mundo y sus cosas pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y esa es la verdad que tú debes difundir en el nombre de nuestro Señor. Esa es la verdad que debemos compartir a tiempo y fuera de tiempo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian que el Señor reina, que el Señor viene pronto, que el Señor está al control. Y hoy en día no serían solo los pies, cuán hermosos son los dedos, que lo que reenvían constantemente a través de los medios y las redes son mensajes de esperanza que logran alentar a la persona y decirle: hay salvación en Cristo, hay salvación más allá de este mundo, en un lugar donde no habrá dolor, ni pandemia, ni COVID, donde no habrá gente que estén aterrorizando con teorías conspirativas, sino donde solamente se seguirá el Cordero por donde quiera que va. Que Dios te bendiga, que fortalezca tu fe, tu esperanza y sobre todo, conociendo el tiempo en que estamos viviendo, que ya es hora de levantarnos del sueño, amigos y hermanos, porque hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, estamos viviendo en tinieblas morales en el mundo, tinieblas espirituales, pero se acerca el día. Cristo viene muy pronto. Prepárate y ayuda a preparar a los tuyos también. Toma decisiones en favor de la verdad. Colócate del lado de la justicia. No te dejes remover de tu fe. Y como Josué di, mi casa y yo serviremos a Jehová. Oremos al Señor. Santo Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la luz. Y aunque el enemigo venga como río, tu palabra asegura que el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Gracias porque aunque son tan sutiles, tan convincentes, tantas teorías, tantos documentales, sabemos, Señor, que tu palabra es la verdad. Y allí debemos estar anclados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dale valor, discernimiento a cada uno de tus hijos e hijas para comprender la luz de tu verdad y aceptarla. Te ruego por cada persona que esté en este listado de oración que hemos compartido. Visita, Señor, a cada una de esas personas. Asístele en cada situación, a cada familia. Y sé tú, Señor, quien hagas un milagro para glorificar tu nombre. Gracias por escucharnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te siga bendiciendo.